En Bolivia, el Obersturmführer Barbie reclutó a 600 fascistas extranjeros como soldados para su golpe. Venían de Alemania, de Italia, de Francia y de Argentina. Se llamaban a sí mismos los novios de la muerte. Llevaban uniformes de combate, máscaras de esquí y brazaletes con esvásticas. Conducían por Trinidad, disparando y matando donde quiera que iban. Pero estos nazis extranjeros no habrían podido tomar el poder solos. Necesitaban la ayuda de los militares bolivianos de extrema derecha. Por suerte, todavía había muchos soldados y oficiales así. Nunca les habían purgado después de la dictadura de Hugo Banzer. Uno de estos oficiales era el general Luis García Meza Tejada. Él era el primo del entonces presidente, Lydia Geller, y la obligó a entregarle el poder. Otro oficial en el golpe era el coronel Luis Arce Gómez. Después, él se convirtió en el ministro del Interior. ¿Puedes adivinar quién era su primo? Pues nadie más y nadie menos que el mismísimo rey boliviano de la cocaína, Roberto Suárez Gómez. Antes de hablar de lo que pasó después, cabe mencionar que el coronel Arce Gómez tomó 3 cursos en la Escuela de las Américas. Ah, ¿y sabes quién más fue un graduado de ahí? Hugo Banzer. Resulta que todos los bolivianos que tomaron cursos ahí resultaron participando en alguna dictadura. El 4 de julio, 1980, Estados Unidos cumplió 204 años de independencia. Mientras tanto, el agente de la DEA, Michael Levine, fue encubierto a Buenos Aires a reunirse con el narcotraficante Hugo Hurtado Candía. Estaban ahí para hablar de un trato, pero Hurtado mencionó que Roberto Suárez Gómez, ¿te acuerdas de él, el rey boliviano de la cocaína? Pues que él estaba planeando un golpe de estado. Hurtado mencionó que el cambio ya venía y que tenía mucha prisa de sacar su cocaína de Bolivia y llevarlo a Buenos Aires antes. Estaba contento con sus actuales sobornos a policías y militares y no sabía si el nuevo régimen le iba a cobrar más. Hurtado también mencionó que su sobrina, Sonia Atala, tendría un considerable poder bajo un nuevo gobierno. Levine le hizo seguir hablando y Hurtado seguía confesando cosas. Lamentó la pérdida de 158 kilos de cocaína en un avión que se estrelló en Venezuela. Ese avión, según Hurtado, despegó desde el rancho de Atala. Por cierto, las únicas fotos de Sonia Atala son así, con la cara borrada, porque actualmente se encuentra bajo protección de testigos. Pero esto es una historia para más adelante. Entonces, volvamos a esa reunión en julio de 1980. Hurtado está confesando, con nombres, fechas y lugares, detalles clave que lo vinculan a él y a Sonia Atala a la corporación.